Sección Adiestra tus pensamientos, Filipenses 4:8. Capítulo 2. Piensa en la verdad acerca de Dios y su palabra. Amada lectora, pido a Dios que haya comenzado ya una transformación en tu corazón y en tu mente, como lo hizo en la vida de esta mujer. Elizabeth, lo que más me ayudó de tus enseñanzas en Ama a Dios con toda tu mente es pensar en lo que es verdadero y real. Como alguien que sufre la depresión, ahora pienso en lo que es verdadero y real, y confío en Dios y su palabra, en vez de caer en la espiral de la desesperanza y la depresión suicida. Eso es totalmente nuevo para mí. Oro también para que tú comprendas la importancia de adiestrar tus pensamientos, para pensar en lo que es verdadero y real. Para mí, ese fue el primer paso en aprender lo que significa amar a Dios con toda tu mente. Y he aquí otro paso. Debemos estar pensando en cosas acerca de Dios que son verdaderas. Piensa en la verdad acerca de Dios. En mis años de ministerio se ha repetido a menudo un escenario. Una amada mujer viene a verme con su problema. Entonces, después de haberme derramado su corazón, dirá algo así como: Dios no debe interesarse en mí. Él no debe ver cómo me están tratando. Tal vez no sepa lo que me está pasando. Si lo supiera, haría algo al respecto. Y luego casi puede predecir sus siguientes palabras. Creo que Dios no me ama. Nunca critico a nadie por decir esas cosas. Es que yo también me sentí así. Y dije todas esas cosas. Pero también he aprendido que cada vez que tú y yo nos sintamos así o comencemos a pensar de esta manera, debemos detenernos y preguntar: pero, ¿qué es lo verdadero y real acerca de Dios? Podemos entonces recordar verdades de la Biblia que confirman el amor de Dios por nosotros, su pueblo. Verdades como estas. Dios cuidó de los israelitas. Un año me propuse la meta de leer la Biblia completa, y así lo comencé a hacer hasta Éxodo, capítulo 2. Fue allí donde atestigué y marqué en mi Biblia cómo Dios demostró su cuidado por los israelitas. He aquí lo que ocurrió en Éxodo 2. Después que José murió, los hijos de Israel fueron maltratados por el nuevo faraón. Bajo persecución severa, sintieron, como tal vez hemos sentido nosotros, que Dios no se ocupaba de ellos. Sin embargo, la Biblia dice que eso no fue nunca así. Incluso cuando los israelitas pensaban que eran despreciados y olvidados, Dios oyó su gemir, y Dios recordó su pacto. Y Dios miró a los hijos de Israel, y Dios los reconoció. Éxodo 2, 24-25. Dios vio a su pueblo y se percató de su condición, y, lejos de olvidarlos, Dios estaba muy consciente de su pacto con ellos. Entonces Dios actuó en base a lo que escuchó, vio y percibió. Él le dijo a Moisés: Bien he visto la aflicción de mi pueblo, y he oído su clamor, pues he conocido sus angustias, he descendido para liberarlos y te enviaré. Éxodo 3, 7-10. Este relato bíblico verdadero e inspirado por Dios nos recuerda que Dios ve, oye y conoce todo acerca de los sufrimientos de su pueblo. Él también recuerda sus promesas, tiene cuidado de su pueblo y actúa en su nombre y para su bien. Tú y yo debemos decidir pensar en esto. Esas verdades consoladoras, tiernas, sólidas como una roca, que nunca cambian acerca del cuidado de Dios y su preocupación por nosotros. En vez de concentrarnos en nuestros propios pensamientos y sentimientos, a pesar de la dificultad y del dolor de las circunstancias de la vida, esto es lo verdadero y real acerca de Dios. Dios cuidó de Agar. La historia del interés de Dios por Agar es una de mis favoritas. 2 veces Dios se encontró con esta mujer en tiempo de gran angustia. En el primer encuentro, Agar estaba embarazada, sola y era una fugitiva. Pero la halló el ángel de Jehová y le dijo: Jehová ha oído tu aflicción. Génesis 16, 7, 11. Después de su encuentro con Dios, Agar se refirió a él como: Tú eres Dios que ve. Versículo 13. Más adelante, ella tuvo un hijo a quien Abraham llamó Ismael, que significa Dios oye. Versículo 15. Agar y Abraham reconocieron la verdad de que nuestro Dios es de veras un Dios que ve y oye, y cuida.
Agar experimentó su cuidado, interés y provisión. El segundo encuentro de Agar con Dios ocurrió 16 años después y también fue iniciado por él. Aunque había pasado el tiempo, Dios seguía conociendo, viendo, oyendo, cuidando y proveyendo para esta madre soltera. En esta escena, Abraham había despedido a Agar y a su hijo. En el desierto ardiente y completamente seco, los dos estaban muriendo. Pero oyó Dios la voz del muchacho, llorando, y ahí proveyó a ambos con agua y aliento. Génesis 21, 9 al 19. Dios cuida de ti. Cuando pienso en el Dios que oyó, vio, conoció y rescató a los israelitas y a Agar, se fortalece mi fe en el cuidado y el interés de Dios. Entonces, cuando añado la verdad de 1 de Pedro 5:7, Él tiene cuidado de vosotros. La enseñanza es clara. Dios cuida y atiende a su pueblo. Y eso, amada lectora, te incluye a ti y a mí. Piensa en la verdad acerca de la palabra de Dios. Otro paso decisivo hacia el amar a Dios con toda nuestra mente es determinar poner las verdades de la Biblia sobre todo lo que pensamos o sentimos. Por ejemplo, la Biblia expone la importante verdad de que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. Aunque esta afirmación garantiza que Dios perdona nuestros pecados, he sido culpable de decir, luego de un tiempo de oración y confesión, pero no me siento perdonada. Cuando hago esto, permito que mis sentimientos tengan prioridad sobre la verdad doctrinal, sólida como roca del perdón de pecados disponible para nosotras por medio de Cristo. Otras veces yo decía, pero no pienso que Dios pueda realmente perdonarme. Con una afirmación como esta, estoy permitiendo a mis pensamientos tener prioridad sobre la palabra de Dios. Mi amiga, tú y yo somos creyentes en Cristo, somos perdonadas, sin que importen nuestros sentimientos y pensamientos, y punto. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, Colosenses 1:14. Pensar que no somos perdonadas es pensar una mentira, pensar en algo que no es verdadero. Por lo tanto, cuando mis sentimientos y pensamientos van en contra de lo que la Biblia enseña, tengo que detenerme y preguntar, Elizabeth, ¿qué es lo verdadero? La respuesta es siempre la misma. La Biblia es verdadera, no mis sentimientos o mis pensamientos. Por lo tanto, decido pensar perdonada. Después de hablar acerca de la verdad de 1 de Juan 1:9, en una conferencia de mujeres cristianas, una mujer escribió: durante mucho tiempo mis pensamientos han sido, pero no me siento perdonada, o ¿fui realmente salva? He confesado mi pecado una y otra vez y he batallado con él constantemente. El repasar el principio de pensar en la verdad y en ese pasaje ya está comenzando a corregir mi manera de pensar. Piensa en la verdad acerca de nosotros mismos. Otro principio importante para nuestros pensamientos es que debemos pensar en la verdad acerca de nosotros mismos. Cuando nos vemos a nosotros mismos a través de los lentes de la palabra de Dios, mejor entendemos el amor de Dios por nosotros y el valor que tenemos a sus ojos. Por ejemplo, Romanos 5:8 nos dice que Cristo murió por nosotros. Esta verdad significa que somos de inestimable valor, preciosos a sus ojos, aun cuando no sintamos o pensemos que lo somos. Tal verdad nos enseña acerca de nuestra posición delante de Dios en Cristo. Verdades como esas nos capacitan para experimentar el poder de Dios en vez de sufrir los efectos destructivos de los pensamientos acerca de nosotros que simplemente no son verdaderos. Una historia personal. Admito que tengo que escuchar casi diariamente contra el pensamiento negativo e injusto con relación a mi persona, pero recuerdo muy bien un día en que la batalla fue más dura que lo normal. Yo había aceptado una tarea escrita que me llamaba a aventurarme mucho más allá mi ámbito natural. Sin embargo, confiada en la dirección de Dios, emprendí el trabajo.
Trabajé más fuerte y por más tiempo que nunca antes, solo para lograr que mi escrito se enfrentara a una fuerte reacción, resistencia y casi al rechazo. Me sentía avergonzada, había fracasado. Exhausta física y emocionalmente, me fui a rastras a la casa para ocultarme y recuperarme. Pero aún allí, en la seguridad y refugio de mi hogar, dulce hogar, llenaron mi mente pensamientos como este. ¿Quién te crees que eres? ¿Cuándo vas a aprender que eres un don nadie? No eres nada. ¿Cuándo vas a aprender que el tipo de ministerio que estás intentando está reservado para otras que son mejores que tú? A medida que avanzaba el día, mis pensamientos se volvían más sombríos. ¿Por qué no renuncias ahora? ¿Por qué seguir intentando? ¿Por qué preocuparse? Era solo un sueño. Y además, eres un don nadie, eres nada. Conocía muy bien las señales. Me estaba deslizando en el hueco oscuro de la depresión, la derrota, el desaliento, el desmayo y el abatimiento. Pero comencé a luchar otra vez. Decidí que podía ser útil salir de la casa. Así que salí a caminar, pero caminar no ayudó esta vez. Con cada paso ascendido, nuestra enorme colina continuaba escuchando el coro de derrota que había estado allí todo el día. Pero entonces el Espíritu Santo se abrió paso por entre mi canto desesperado y me oyó preguntarme: «Pero Elizabeth, ¿qué es verdadero y real?». Y, mi amiga, las respuestas bíblicas que Dios trajo a mi mente y corazón pobres y exhaustos vinieron a mi auxilio. Dios me recordó: 1. Fui formada cuidadosa y maravillosamente sin que importe lo que los demás puedan pensar de mí. Salmo 139:14. 2. Él tiene un plan y un propósito supremo para mi vida, sin que importe lo que parezca el presente. 2 de Timoteo 1:9. 3. Él me ha dado dones espirituales que puedo usar para beneficiar a otros creyentes, sin que importe que esté actuando con torpeza o que esté fallando por el momento. 1 de Corintios 12, 7 al 11. 4. Siempre soy amada y aceptada por Dios, sin que importe qué experimente o quién me rechace. Romanos 8:35. Estos pensamientos son la verdad inconmovible de Dios, y uno por uno comencé a sustituir mis pensamientos falsos con estas realidades, esas verdades de la palabra de Dios, sobre todo cómo Él me ve y sobre lo que Él ha logrado en mi favor. Y con cada pensamiento, cada verdad, Dios me dio su renovada fuerza y su refrescante gozo. Una amiga. Otro error común en nuestra manera de pensar es hacer hincapié en expectativas no satisfechas. Mi amiga Luisa sufre los paralizantes efectos de la artritis reumatoidea y tiene que vigilar constantemente las expectativas que tiene de sí misma. Su interminable dolor y fatiga puede hacer que haga mucho hincapié en las cosas que no pude hacer o en lo que ella piensa que debería estar logrando. Sin embargo, cuando comienza este tipo de pensamientos, Luis informa: «Me consuela recordar que Dios es omnisciente y tiene un plan para mí, que incluye mi condición. Encuentro reposo al confiar en Él, porque Él es fiel y hará lo que promete». Un mensaje de aliento. Y para ti, amada amiga, ¿puedes estar segura de que puede decirse lo mismo de ti? Cuando piensas en la palabra de Dios, en lo que es verdadero y real, acerca de ti y de tus circunstancias, como lo hace Luisa y como estoy aprendiendo a hacer. Dios usa su verdad para romper el ciclo de pensamientos destructivos que llevan al desaliento, a la desesperanza, a la duda y a la depresión. Sin que importe cuán reales sean el dolor y el desaliento en tu vida, debes recordar la aún más grande realidad del amor, del poder y de la redención de Dios. Eso da consuelo, sanidad y esperanza de parte de Dios a tu corazón y a tu alma. Así que, cada vez que te pongas a pensar de ti como que eres una inútil, que no tienes valor, que eres un fracaso, un caso sin esperanza o una perdedora, recuerda lo que es verdadero. Eres hija de Dios, Juan 1:12. Eres hechura suya, Efesios 2:10. Has sido comprada por la sangre preciosa de Cristo, 1 Corintios 6:20, 1 de Pedro 1:18, 20. Ama a Dios aún más.
A lo largo de este capítulo he hablado de la palabra de Dios, de mi vida y de la vida de los demás. Pero ahora voy a preguntarme acerca de ti. ¿Qué pensamientos falsos acerca de Dios has albergado alguna vez en tu mente? ¿Qué verdades y enseñanzas bíblicas no has aceptado y aplicado en tu vida como verdad? ¿Y qué pensamientos debilitadores tiendes a tener con relación a ti? Pensamientos que no se corresponden con el punto de vista que tiene Dios de ti como su hija. ¿Cuánto quisiera que entendieras la importancia de adiestrar tu mente para pensar en lo que es verdadero y real? Amar a Dios con toda tu mente. ¿Cuándo lo amas así? ¿Qué ocurre? ¿Sientes el gozo y la esperanza de ser hija de Dios? Y bendiciones tras bendiciones. ¿Experimentas aliento espiritual, fortaleza y renovada energía para afrontar la vida mientras el Espíritu Santo usa la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón? Eso fue lo que ocurrió a la mujer que escribió la carta al comienzo de este capítulo. Lea ahora cómo terminó ella su nota triunfante y victoriosa. Yo había sido prisionera de mis emociones, tipo montaña rusa, en lugar de tener fija la mirada en Dios y confiar en Él a pesar de lo que me digan mis emociones. El Señor me ha dado tanta fortaleza y esperanza mediante su palabra, a pesar de cómo me sienta. ¿Y sabes algo? Cuando mantienes la mirada en Dios y en su palabra, Él te da una paz en el corazón y una esperanza que resulta en un gozo interno con mucha calma. Amada amiga, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuide y guarde tu corazón y tu mente por medio de Jesucristo, mientras piensas en lo que es verdadero y real.